Bienvenidos a este nuevo audiolibro. Si te gustan las historias de aventuras, traiciones y batallas épicas, este relato es para ti. Acompáñanos en El Fénix en la Espada, la primera historia de Conan el Bárbaro escrita por Robert E. Howard. En esta narración, Conan no es solo un guerrero, sino un rey que debe enfrentarse a complots, enemigos poderosos y fuerzas místicas que desafían su reinado. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más contenido épico. Ahora, prepárate para viajar a la legendaria Aquilonia y descubrir el destino de Conan en El Fénix en la Espada. Libro abierto capítulo 1. El rey inquieto. El viento nocturno de Aquilonia susurraba a través de las grandes ventanas del palacio real, arrastrando consigo el aroma de la ciudad dormida. Más allá de las murallas de Tarantia, la capital del reino, las calles estaban sumidas en un silencio expectante, roto solo por el sonido de patrullas nocturnas y ocasionales voces ebrias que se perdían en la inmensidad de la noche. En lo alto de la fortaleza, sentado en el gran trono de oro y marfil, estaba Conan, rey de Aquilonia, un monarca que aún no se acostumbraba del todo al peso de la corona. El trono, esculpido con figuras de antiguos reyes aquilonios, era demasiado rígido, demasiado ajeno a él. No tenía la sensación de un asiento de victoria, sino de una atadura que lo mantenía prisionero. Conan no era un hombre acostumbrado a la inactividad. Su vida había sido una de constantes batallas, de lucha contra hombres y bestias, de conquistas y saqueos. Y ahora, aquí estaba, atrapado en una jaula dorada, gobernando un reino que no lo aceptaba del todo. Vestía una túnica de lino blanco, ceñida a la cintura con un cinturón de cuero decorado con gemas. Su musculoso pecho se alzaba con cada respiro profundo, y sus oscuros cabellos caían en desorden sobre su frente. Sus ojos azules, fríos como el acero, miraban fijamente el suelo de mármol. Aquilonia no lo veía como su legítimo rey, sino como un bárbaro usurpador, un hombre que había arrebatado la corona por la fuerza. Su mente lo llevó al pasado, a la brutal campaña en la que derrocó al rey Numedides, un déspota corrupto que oprimía al pueblo. Conan no sentía remordimiento por haberle cortado la vida, pero sí reconocía que el trono no le había traído la paz que imaginaba. Los nobles lo despreciaban, lo consideraban un intruso, un salvaje sin derecho al poder. Un bárbaro nunca será un rey verdadero, susurraban en los pasillos. El sonido de unas pisadas lo sacó de sus pensamientos. Movedoramente, un hombre entró en la sala. Prospero, su más leal amigo y general, avanzó con paso firme, vistiendo su armadura reluciente y su capa roja de comandante de la Guardia Real. Majestad, las patrullas han reportado movimientos inusuales en la ciudad baja, dijo con voz grave. Conan lo miró con interés. ¿Qué clase de movimientos? Prospero cruzó los brazos. Rumores de reuniones secretas, conversaciones sobre descontento entre los nobles. Puede que se esté gestando algo. Conan dejó escapar una carcajada seca. Siempre se está gestando algo, viejo amigo. No pasa un día sin que alguien piense en cómo quitarme la corona. Eso es cierto, pero esta vez parece más organizado. Hay nombres involucrados, nombres importantes. Conan se reclinó en el trono, su mano derecha descansando sobre la empuñadura de su espada. No era un rey de papel, de aquellos que dejaban que sus consejeros decidieran por él. No, él era un guerrero, y su instinto le decía que algo se estaba acercando. Dime, Prospero, ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? Tú, con una armadura de oro, y yo, en este maldito trono. El general sonrió con nostalgia. No, mi señor. Te imaginaba conquistando más tierras, saqueando ciudades, no sentado en una sala rodeado de conspiradores. Conan gruñó. Yo también. Se levantó del trono con la agilidad de un felino, caminando hasta la ventana. Desde allí podía ver la ciudad, su ciudad, pero sabía que la mitad de sus habitantes lo despreciaban. No le importaba. Él no era un rey que buscara el amor del pueblo, era un líder que inspiraba respeto y temor. De repente, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, un presentimiento oscuro, como si la sombra de la muerte se cerniera sobre él. Algo estaba por ocurrir. Y cuando lo hiciera, Conan estaría listo. Capítulo 2. El Círculo de los Cuatro. En una lóbrega sala oculta tras una de las muchas mansiones nobles de Tarantia,
4 figuras se reunían bajo la luz trémula de las lámparas de aceite. El aire estaba cargado de conspiración, de resentimiento y ambición. Afuera, la ciudad dormía sin sospechar que en ese mismo momento se fraguaba el destino del reino. Ascalante, el instigador de la reunión, era un hombre de presencia imponente, de mirada afilada y sonrisa ladina. Vestía con la elegancia de un noble, pero sus movimientos y su tono delataban a un hombre acostumbrado a la intriga más que al combate. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de roble mientras observaba a los otros 3 presentes. Conan no es un rey legítimo, dijo con voz firme. Es un bárbaro, un usurpador que ha ensuciado el trono de Aquilonia con su presencia. Debemos poner fin a esto antes de que termine de enraizarse en el poder. Bolmana, un cortesano de baja estatura y complexión delgada, asintió con un leve temblor en la voz. El pueblo aún lo ve como un extranjero. Hay descontento en la nobleza, pero no durará para siempre. Si no actuamos ahora, con el tiempo podría consolidar su dominio. Entonces actuemos ya, intervino Gromel, el tercer miembro de la reunión. Su voz era la de un soldado, firme y sin rodeos. Era comandante de la guardia, un hombre curtido en el combate, pero cuyo sentido del honor se doblegaba ante la oportunidad de obtener más poder. El último de los presentes, Rinaldo, un poeta con aire de misticismo y fervor en la mirada, se inclinó sobre la mesa. Su odio hacia Conan era más visceral que el de los demás. Para él, el cimerio no solo era un bárbaro, sino un verdugo que había destrozado la belleza y el arte al imponer la fuerza sobre la cultura. El pueblo debe alzarse, murmuró con una pasión contenida. No solo queremos ver muerto a Conan, queremos que su caída sea vista como el renacimiento de Aquilonia. Su sangre debe alimentar el suelo de esta tierra para que surja un nuevo amanecer. Ascalante sonrió. Sabía que cada uno de los presentes tenía su propio motivo para odiar a Conan, y eso lo hacía útil. Bolmana codiciaba el poder de la corte, Gromel quería controlar al ejército sin interferencias, y Rinaldo buscaba transformar su odio en un movimiento popular. Tenemos aliados en la ciudad baja, continuó Ascalante. Hombres que pueden entrar en el palacio, que pueden eliminar la guardia y asegurarse de que esta vez Conan no salga con vida. Gromel frunció el ceño. No será fácil. Conan es un guerrero nato. Incluso con todos nuestros hombres, si lo enfrentamos cara a cara, nos hará pagar caro el intento. Ascalante se inclinó hacia adelante, su sonrisa transformándose en una mueca de astucia. Ahí es donde entra en juego nuestro recurso más inesperado. Hizo un leve ademán, y de la oscuridad surgió una quinta figura. Era un hombre de rostro endurecido, con túnicas gastadas y mirada sombría. Totamón, un estigio venido a menos, un mago que una vez había poseído un gran poder y que ahora no era más que un esclavo de Ascalante. Este hombre fue en su día un sacerdote de Set, dijo Ascalante. Perdió su posición, pero aún conserva conocimientos oscuros. Con su ayuda, Conan no tendrá oportunidad. Totamón no dijo nada al principio. Observó a los conspiradores con un desprecio apenas disimulado, pero en su interior hervía el deseo de venganza. Si lograba recuperar su antiguo poder, no solo ayudaría a matar a Conan, sino que también aplastaría a todos los que se habían burlado de él. Dadle una daga a un campesino y puede matar a un rey, dijo con voz pausada. Dadle un poder oscuro a un hombre de ambición, y puede borrar reinos enteros. La reunión concluyó con un pacto silencioso. Cada uno de los presentes sabía que ya no había vuelta atrás. El destino de Conan estaba escrito, y el acero, el veneno y la magia oscura se alinearían para acabar con el rey bárbaro. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que, en la noche profunda, una fuerza más antigua que todos ellos había comenzado a moverse. Capítulo 3. El sueño de Conan. La noche había avanzado en Tarantia. Más allá de los muros del palacio, la ciudad dormía bajo la luz de la luna, ignorante de los complots que se tejían en las sombras. En la alcoba real, entre tapices lujosos y candelabros apagados, Conan se encontraba solo, acostado sobre un lecho de pieles. Aunque su cuerpo estaba extenuado por el peso del día, su mente no encontraba descanso. Desde que había tomado la corona de Aquilonia, las noches le habían resultado inquietas. En el campo de batalla, Conan podía dormir bajo cualquier cielo, con la espada al alcance de la mano, sin preocupaciones más allá de sobrevivir al día siguiente. Pero aquí, entre los muros de mármol y los pasillos plagados de traiciones, el peligro acechaba de formas más sutiles.
Finalmente, el cansancio lo venció y cayó en un sueño profundo. El mundo a su alrededor se disolvió en sombras y neblinas, y de pronto se encontró en un paisaje extraño. Un vasto salón de piedra, antiguo y colosal, se extendía ante él. Las paredes estaban adornadas con relieves que mostraban escenas de antiguas batallas y dioses olvidados. Antorchas azules ardían en las esquinas sin consumir aceite ni leña, arrojando una luz espectral. Conan frunció el ceño. Aunque estaba soñando, su instinto de guerrero le advertía que no se trataba de una visión común. Algo en aquel lugar tenía el peso de lo real. De entre las sombras emergió una figura imponente, un anciano de barba larga y túnica dorada, con el porte de un sabio, pero con los ojos encendidos por un poder más allá de lo humano. Su mirada atravesó a Conan, estudiándolo como un rey examina a su heredero. «Salve, Conan de Cimmeria», dijo el anciano, con una voz que resonó como un trueno contenido. El cimerio apretó los puños, instintivamente listo para la batalla. «¿Quién eres y qué es este lugar?». El anciano avanzó unos pasos. «Soy Epemitreus el sabio, guardián de Aquilonia más allá del tiempo. He dormido por siglos en las profundidades de esta tierra, pero me he despertado porque el peligro acecha tu reinado». Conan entrecerró los ojos. Había oído su nombre en susurros de sacerdotes y escribas, relatos de un místico que había guiado a los primeros reyes de Aquilonia antes de desaparecer en el olvido. «Si eres lo que dices ser», dijo Conan, «dime qué amenaza se cierne sobre mi trono». Epemitreus levantó una mano y la imagen a su alrededor cambió. Ante los ojos de Conan se materializó una escena nítida. 4 hombres reunidos en la penumbra de una habitación secreta, sus rostros iluminados por lámparas de aceite. Ascalante, Bolmana, Gromel y Rinaldo, confabulando su caída. Sobre la mesa había un mapa del palacio, y entre ellos, un hombre más sombrío aún. Totamón, el estigio de ojos encendidos por la venganza. «Ellos planean tu muerte», dijo Epemitreus. «No solo con acero y veneno, sino con poderes oscuros. Totamón, un hechicero de Estigia, ha recuperado parte de su antigua magia. Piensa invocar una criatura que ni siquiera tú podrás enfrentar con tu espada». Conan miró la escena con una furia silenciosa, los músculos de su mandíbula tensándose. No le sorprendía que intentaran asesinarlo, pero la presencia del estigio añadía una amenaza que iba más allá del simple acero. «No temo a la magia de los hombres», gruñó. «He cortado la cabeza de magos antes. Pero esta magia es más antigua que cualquier enemigo al que hayas enfrentado», respondió Epemitreus. «Sin ayuda, caerás». El anciano extendió su mano, y de la nada surgió una espada etérea, brillante como el fuego azul de las antorchas. «Tu espada será tu escudo, pero necesita una marca que la fortalezca». Epemitreus pasó la mano sobre el arma que Conan llevaba en el sueño, y en la hoja apareció un símbolo rúnico, una marca extraña que ardía con luz propia. «Esta es la marca de los reyes antiguos. En la hora más oscura, te protegerá». Conan tomó la espada y sintió un calor recorriendo su brazo, como si la energía misma de Aquilonia fluyera en el acero. «Cuando el caos caiga sobre tu palacio, no dudes. La batalla decidirá si reinas o si tu trono es tomado por las sombras». La imagen de Epemitreus comenzó a desvanecerse, y con ella, el sueño mismo. El guerrero sintió que su conciencia era arrastrada de vuelta a la realidad. Con un jadeo profundo, Conan despertó en su alcoba, su piel cubierta de sudor frío. El aire de la habitación seguía impregnado de la visión, como si la magia aún persistiera en el aire. Instintivamente, miró su espada. No había rastro del símbolo, pero algo en su filo le parecía diferente, como si una nueva energía latiera en su interior. Se incorporó, sentándose en el borde del lecho, su respiración pesada. Sabía lo que esto significaba, la batalla se acercaba. Y cuando llegara, estaría listo. Capítulo 4. Sombras en el palacio. La luna se alzaba sobre Tarantia como un ojo espectral, arrojando su luz pálida sobre las torres y murallas del palacio real. En las entrañas de la fortaleza, la guardia cambiaba de turno, y las antorchas parpadeaban en las manos de los centinelas. Todo parecía en calma, pero en los rincones más oscuros de la gran ciudadela, las sombras se movían con sigilo. Conan, aún perturbado por el sueño de Epemitreus, había permanecido despierto. Se había vestido con una túnica sencilla, sujeta con un cinturón de cuero donde colgaba su espada. Caminaba por los pasillos de piedra con el instinto alerta,
su mirada recorriendo cada columna, cada entrada, cada rincón donde una amenaza pudiera ocultarse. No confiaba en el lujo del palacio ni en las paredes de mármol. Su confianza estaba en el acero y en su propio instinto de supervivencia. Había aprendido que la traición acecha en los lugares más inesperados y que el verdadero peligro rara vez se anuncia con estruendo. Mientras recorría los corredores, una figura emergió de entre las sombras. Próspero, su fiel amigo y comandante de la Guardia Real. Aún despierto, Majestad, murmuró el guerrero con una leve sonrisa. Pareces un león enjaulado. Conan gruñó. Un león duerme con un ojo abierto si sabe que hay chacales rondando su cueva. Próspero asintió, entendiendo el significado detrás de sus palabras. Hay rumores en la ciudad baja. He recibido informes de reuniones clandestinas entre nobles y mercenarios. Se dice que Ascalante está moviendo piezas. El nombre no sorprendió a Conan. Sabía que aquel aristócrata ambicioso no aceptaba su reinado, pero ahora tenía la certeza de que no se trataba solo de murmuraciones, sino de una conspiración tangible. ¿Cuántos hombres tiene?, preguntó el rey. Lo suficiente como para intentar un golpe, respondió Próspero. Pero hay algo más. Se han visto movimientos extraños en la necrópolis de la ciudad. Conan frunció el ceño. ¿La necrópolis? Sí. Testigos aseguran haber visto figuras encapuchadas, rituales bajo la luna. Hombres que no temen a los muertos. El cimerio sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Recordó la advertencia de Epemitreus sobre Totamón y su magia oscura. Sabía que un ataque frontal no lo preocupaba. Confiaba en su espada para hacer sangrar a cualquier hombre que se le enfrentara. Pero la hechicería, eso era un enemigo distinto. Doble la guardia, ordenó. No quiero sorpresas esta noche. Próspero asintió y se alejó para cumplir la orden. Conan continuó su recorrido por el palacio, sintiendo la tensión en el aire. Había pasado por incontables batallas, había sobrevivido a emboscadas, trampas y monstruos de tiempos antiguos, pero ahora la amenaza era distinta, más insidiosa. Y entonces lo sintió. Una presencia. Se detuvo en seco, su mano deslizándose instintivamente al pomo de su espada. Miró a su alrededor, escudriñando las sombras. El aire parecía más denso, cargado de algo invisible pero real. Un leve susurro recorrió el corredor. No eran palabras humanas. Conan giró con rapidez y vio una figura a la distancia, oculta entre los pliegues de la oscuridad. Su silueta era apenas perceptible, como si la misma noche la envolviera. El guerrero avanzó con pasos calculados, su acero desenvainado con un sonido cortante. Muestra tu rostro o muere en las sombras. No hubo respuesta, pero la figura se deslizó lentamente hacia la luz de una antorcha. Cuando su rostro quedó expuesto, Conan sintió la piel tensarse en su nuca. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su carne estaba ajada, grisácea, como si la vida se hubiera escapado del tiempo atrás. Sus ojos eran pozos oscuros, sin luz alguna. Sus labios, resecos y agrietados, se separaron para emitir un susurro imposible de comprender. Conan no esperó más. Atacó con un golpe veloz y brutal. La espada descendió con precisión letal, pero antes de que pudiera impactar, la figura se desvaneció en un remolino de sombras, como si nunca hubiera estado ahí. El cimerio se quedó inmóvil, su respiración pesada. Sabía que aquello no había sido un truco de la vista. Algo estaba acechando en su propio palacio. Algo traído por la magia oscura de Totamón. Apretó los dientes. Si los hechiceros creían que podían doblegarlo con espectros y sombras, pronto conocerían el filo de su espada. Capítulo 5. La llegada de la oscuridad. La noche se había vuelto inquietante en el corazón del palacio de Tarantia. Aunque las antorchas seguían ardiendo en los pasillos y los guardias continuaban su patrullaje, el aire se sentía pesado, cargado de una tensión invisible. Era como si algo antiguo y malévolo estuviera despertando en las sombras, acechando entre los muros de piedra. Conan se mantuvo en guardia. Su espada, aún templada por la extraña energía de su sueño con Epemitreus, parecía vibrar en su mano, como si también percibiera el peligro. No era miedo lo que sentía el cimerio, sino una certeza primitiva de que aquella noche traería sangre y muerte. Los corredores del palacio eran largos y solitarios. Estaban adornados con tapices representando las glorias de los antiguos reyes de Aquilonia,
hombres que habían gobernado con puño de hierro. Conan, un bárbaro nacido en las montañas del norte, se preguntó cuántos de aquellos monarcas habrían sentido lo mismo que él ahora, la inminencia de la traición, la amenaza del acero y de la magia oscura. Se detuvo al escuchar un ruido en la distancia. Un susurro. No eran palabras comprensibles, sino un murmullo rasposo que parecía reptar por las paredes. Conan frunció el ceño y avanzó con cautela, su mirada escudriñando las sombras. El sonido lo guió hasta un pequeño santuario dentro del palacio, una sala dedicada a Mitra, el dios venerado por muchos en Aquilonia. Grandes columnas de mármol se alzaban en su interior, y en el centro de la estancia había una estatua dorada de la divinidad, sosteniendo una antorcha en alto. Pero lo que llamó la atención de Conan no fue la estatua. Al pie del altar yacía el cuerpo de un hombre. El rey se acercó con rapidez, arrodillándose junto al cadáver. Era un soldado de la Guardia Real, su armadura aún reluciente, pero su rostro estaba completamente desencajado por el terror. Sus ojos estaban abiertos, su boca torcida en un grito mudo. No había sangre, no había heridas visibles, pero estaba muerto. Conan tocó su piel. Estaba fría como el mármol. Mitra, murmuró el cimerio, sintiendo que algo oscuro se movía detrás de esto. De repente, sintió que algo lo observaba. Se puso de pie de inmediato, espada en mano, y giró en dirección a las sombras del santuario. Y entonces vio lo imposible. En la penumbra de la sala, entre los pilares de mármol, una forma se erguía lentamente. Era alta, antinaturalmente delgada, con extremidades alargadas y deformes. Su piel era de un tono oscuro y opaco, como si la misma negrura de la noche la hubiese engendrado. Y en su rostro, no había rasgos. No tenía ojos, boca ni nariz, solo una superficie lisa y sin vida. Pero Conan sintió su mirada perforando su alma. El cimerio no dudó. Con un rugido feroz, atacó. Su espada descendió con la velocidad de un relámpago, dirigida al torso de la criatura. El acero encantado por Epimetreus brilló con un resplandor fugaz al impactar, pero la hoja pasó a través del ser como si estuviera cortando humo. Conan se apartó de un salto. La criatura no reaccionó. Simplemente avanzó. Sus movimientos eran lentos pero inexorables, como si no existiera fuerza capaz de detenerla. No hacía ruido, no respiraba, no mostraba emoción alguna. Solo avanzaba hacia Conan con una paciencia escalofriante. El guerrero ajustó su postura y atacó de nuevo, esta vez con un golpe horizontal, buscando partir en dos a la aberración. Pero otra vez, la espada no halló carne, solo vacío. Un escalofrío recorrió la espalda del cimerio. Era la primera vez en su vida que su espada no encontraba un enemigo al que destruir. La sombra avanzó un paso más. Y entonces, habló. No con palabras, sino con un susurro ancestral que hizo que la sangre de Conan se helara por primera vez en años. La muerte viene por ti, usurpador. El cimerio sintió un instinto primitivo gritándole que se apartara, que huyera de aquello. Pero él no era un hombre que huía. Respiró hondo, ajustó su agarre en la espada y esperó. La sombra se acercó más, y justo cuando estuvo al alcance, desapareció. Se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, dejando tras de sí solo el eco de su presencia. El silencio se apoderó del santuario. Conan permaneció en guardia por varios segundos, esperando que la criatura volviera. Pero la amenaza se había desvanecido, por ahora. El guerrero miró una vez más el cadáver del soldado y frunció el ceño. Sabía lo que significaba. Los asesinos que conspiraban contra él no solo empuñaban espadas. La magia oscura había llegado a su reino. Y la batalla aún no había comenzado. Capítulo 6. Conspiraciones y sombras. El eco de los pasos de Conan resonaba en los corredores del palacio mientras se alejaba del santuario de Mitra. Su mente estaba en tensión, atrapada entre la furia y la incertidumbre. Había enfrentado muchos enemigos a lo largo de su vida, guerreros sedientos de sangre, bestias de pesadilla y ejércitos enteros. Pero lo que acababa de presenciar no tenía comparación. La magia oscura había tocado su reino. Los sacerdotes de Mitra habían hablado en el pasado sobre fuerzas más allá de la comprensión de los hombres, entidades que acechaban en las sombras de la historia. Conan nunca había prestado demasiada atención a esas advertencias. Su vida había sido forjada en el acero y la guerra, y hasta ahora su espada había sido suficiente para enfrentar cualquier amenaza.
Pero ahora, por primera vez, su acero había fallado. Esto es obra de Totamón, gruñó para sí mismo. La idea le llenó de ira. Ese hechicero Estigio, sirviente de demonios antiguos y traidor a su propio pueblo, era la mano en las sombras que movía los hilos de la conspiración contra su trono. Pero, ¿cómo había logrado extender su influencia hasta las entrañas del palacio? No tenía más tiempo que perder. Cruzó el palacio hasta llegar a los aposentos de Prospero, su más leal amigo y comandante de la Guardia Real. Golpeó la puerta con firmeza, y casi al instante ésta se abrió. «Majestad», dijo Prospero, aún vestido con su armadura. «¿Qué ocurre?» «Reúne a los hombres de confianza», ordenó Conan, entrando al cuarto. «Algo oscuro está en marcha». Prospero asintió y salió de inmediato para cumplir la orden. Sabía que cuando Conan hablaba con esa voz, la muerte estaba cerca. El cimerio se dejó caer en una silla, su ceño fruncido. Su mirada recorrió el mapa de Aquilonia sobre la mesa. Sus dedos trazaron la ruta desde Tarantia hasta la frontera con Nemedia. Si sus enemigos tenían aliados más allá de las montañas, debía saberlo antes de que fuera demasiado tarde. El Consejo Secreto. No tardó mucho en reunirse un pequeño grupo en los aposentos de Prospero. Eran los más leales al rey, veteranos de guerra, estrategas, y los comandantes de la Guardia Real. Hombres en quienes Conan confiaba su vida. Prospero fue el primero en hablar. «Hemos recibido más reportes de actividad en la ciudad baja. Mercenarios de origen desconocido han sido vistos en las tabernas, y hay rumores de que alguien está comprando lealtades en secreto. Y ahora hay cadáveres en mi palacio sin una sola herida visible», añadió Conan, con la mandíbula tensa. «He visto con mis propios ojos una sombra sin rostro. He sentido su presencia. Es magia, y es poderosa». Los hombres se miraron entre sí. Ninguno dudaba de las palabras de su rey. Sabían que Conan no era un hombre dado a la superstición ni a los temores infundados. «Entonces, no se trata solo de un golpe político», dijo uno de los comandantes. «Si la hechicería está involucrada, nuestros enemigos tienen aliados de más allá de este mundo». «Es Totamón», escupió Conan. «Ese perro Estigio ha encontrado una manera de infiltrarse en mi reino». Hubo un silencio denso. Todos sabían de la reputación de Totamón. Era más que un simple hechicero, era un sirviente de poderes oscuros, un brujo cuya influencia se extendía más allá de la muerte misma. Prospero apretó los puños. «Si es así, debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». «Así lo haremos», dijo Conan, poniéndose de pie. «Pero antes, quiero respuestas». Interrogando a un traidor. Horas más tarde, un prisionero fue llevado ante Conan en una celda oscura dentro del palacio. Era un noble de baja estirpe, pero con suficiente poder para haberse mezclado en la conspiración. Había sido capturado tratando de huir de la ciudad, con documentos sellados que contenían nombres de otros traidores. Conan lo miró con frialdad. «Tienes una oportunidad de vivir, perro. Habla». El hombre tragó saliva, encadenado de pies y manos. Su rostro estaba pálido por el miedo. «No sé nada, Majestad. Solo seguía órdenes». «¿De quién?» De Ascalante», balbuceó. Él reunió a varios nobles descontentos. «Ha estado planeando tu caída por meses». Conan no se sorprendió. Sabía que Ascalante estaba en el centro de todo. ¿Y Totamón? El noble tembló. Él está con Ascalante. Pero no es un sirviente. Es el verdadero amo». Conan entrecerró los ojos. «Explícate». El prisionero tragó saliva. «Ascalante cree que él está en control, pero Totamón es quien realmente mueve los hilos. Le prometió un ejército de sombras, poderes más allá de los hombres. Ha traído algo a Tarantia, algo que camina entre nosotros». La mente de Conan volvió a la figura sin rostro que había enfrentado en el santuario de Mitra. «¿Qué es lo que ha traído?», preguntó con voz baja, pero mortal. El prisionero comenzó a sudar. Yo no lo sé. Pero he oído cosas. Susurros en la noche. Dicen que un dios antiguo ha sido despertado». Un frío glacial recorrió la espalda del cimerio. Con un movimiento brusco, se giró hacia Prospero. «Refuerza la vigilancia del palacio. No confiaré en la piedra ni en los muros para defender mi vida». Prospero asintió y salió de inmediato.
Conan miró una vez más al prisionero, quien temblaba de terror. Tu vida ya no me interesa, gruñó el rey, dándose la vuelta y saliendo de la celda. Detrás de él, la puerta se cerró con estruendo. Un amanecer de guerra. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Conan salió a los balcones del palacio. Sabía que la guerra estaba por llegar. No solo contra traidores y nobles ambiciosos, sino contra un enemigo mucho más temible, el poder oscuro de Totamón y la criatura que había despertado en su contra. El aire olía a hierro. Pronto, la sangre se derramaría en Tarantia. Capítulo 7. Sombra sobre Tarantia. La ciudad de Tarantia despertaba con los primeros rayos del sol, pero la calma era solo aparente. En los callejones más oscuros y en las tabernas donde los mercenarios bebían en silencio, los rumores corrían como fuego en la pradera. Se hablaba de una conspiración contra el rey, de movimientos en la sombra, de muertes sin explicación en el palacio. La gente sentía el peligro en el aire. En la gran fortaleza, en lo más alto de la ciudad, Conan miraba el horizonte con el ceño fruncido. Tarantia era un bastión imponente, la joya de Aquilonia, una ciudad cuyos muros habían resistido asedios y cuyas calles habían visto marchar ejércitos victoriosos. Pero ahora, la amenaza no venía del exterior. Majestad, dijo una voz a su espalda. Era Prospero, su leal comandante, quien entró con expresión severa. Hemos reforzado la guardia en todos los puntos críticos del palacio. Nadie entra ni sale sin ser inspeccionado. Conan asintió, pero no se relajó. No es suficiente, gruñó. No estamos lidiando solo con espías y traidores. Hay magia en juego, Prospero. Un poder oscuro ha sido desatado en mi reino. El comandante de la Guardia Real no discutió. Había servido junto a Conan en el campo de batalla, había visto lo que su rey era capaz de enfrentar con su espada y su fiereza. Pero esto era diferente. ¿Qué propones entonces? Conan miró la ciudad una vez más antes de responder. Si no podemos confiar en nuestros muros ni en nuestros espías, entonces atacaremos primero. El espía de la sombra. La noche anterior, durante el interrogatorio del traidor, Conan había obtenido un nombre, Ascalante. Ese noble ambicioso no solo conspiraba contra el rey, sino que también había pactado con el hechicero Estigio Totamón. Y eso significaba que no había tiempo que perder. Conan no era un hombre de esperar. Si su enemigo estaba oculto, él lo sacaría a la luz. Hay un hombre que puede llevarnos hasta Ascalante, dijo Prospero. Un informante en los muelles. Un espía que vende secretos al mejor postor. El cimerio sonrió con una expresión feroz. Entonces, iremos a buscarlo. Descenso a los muelles. Acompañado por Prospero y un pequeño grupo de hombres de confianza, Conan abandonó el palacio en silencio. No vestía su armadura real, sino ropas oscuras de cuero, como un mercenario más. No quería atraer miradas. Las calles de Tarantia estaban llenas de vida a esa hora. Mercaderes gritaban sus precios, las herrerías resonaban con el choque del metal, y los ladrones se deslizaban entre la multitud como sombras sigilosas. Pero Conan no prestaba atención a nada de eso. Su objetivo estaba en los muelles. El río Tibor fluía imponente a las afueras de la ciudad, y su puerto era el punto de entrada y salida de innumerables mercaderes y viajeros. Pero entre los barcos y las bodegas, también se movían las ratas. Ratas como Nabonidus, el informante. El espía era un hombre de aspecto roedor, con los ojos siempre alerta y las manos inquietas. Se decía que conocía todos los secretos de Tarantia, si se le pagaba lo suficiente. Conan lo encontró en una taberna a medio derrumbarse, rodeado de jugadores de dados y prostitutas de mala reputación. El cimerio no perdió tiempo en sutilezas. Atravesó la taberna como un lobo entre corderos y lo tomó del cuello de su túnica mugrienta. Hemos oído que tienes información sobre Ascalante, dijo con voz baja, pero letal. Nabonidus abrió los ojos con terror. Majestad. Yo no sé nada. Conan lo sacudió con fuerza. Si mientes, te partiré en dos como a un cerdo. Habla. El espía tragó saliva y miró a su alrededor, temblando. Ascalante, sí, está escondido en una villa fuera de la ciudad, susurró. Pero no está solo. Hay guardias, ¿y qué? Gruñó Conan, acercándolo más. Nabonidus tembló aún más. Hay algo más con él.
Algo que no es humano. Algo que vino de la oscuridad. El fuego de la determinación. Las palabras del espía confirmaron las sospechas de Conan. Totamón estaba moviendo su magia oscura en Tarantia. Era una batalla que no podía librarse con ejércitos ni con estrategias políticas. Esta lucha se resolvería con sangre, acero, y la furia del cimerio. «Llévanos a esa villa», ordenó Conan. Nabonidus dudó por un momento, hasta que el cimerio llevó una mano a su espada. «Por Mitra», susurró el espía, asintiendo con rapidez. «Sí, sí, los llevaré». La caza había comenzado. Capítulo 8. La Villa de las Sombras. La noche había caído sobre Tarantia como una manta espesa. Las calles, normalmente bulliciosas a esa hora, estaban desiertas, con solo el crujir de las puertas y el eco lejano de los pasos de los centinelas. El viento, húmedo y frío, soplaba del río Tibor, trayendo consigo la sensación de una tormenta que se avecinaba. Pero esa tormenta no era natural. Conan, acompañado por Prospero y un pequeño grupo de guerreros, se encontraba a las puertas de la villa que Nabonidus había señalado. Una villa apartada, oculta en las afueras de Tarantia, rodeada de espesos bosques y acantilados. Los muros de piedra, cubiertos de musgo, parecían viejos y desmoronados, como si el tiempo mismo hubiera olvidado ese lugar. A través del paisaje sombrío, las siluetas de los árboles parecían moverse, como si observasen. Una quietud inquietante reinaba en el aire. Conan no se detuvo ante la imponente entrada. La traición se había apoderado de su reino, y no pensaba permitir que los enemigos siguieran ocultándose en las sombras. «Prospero, asegura que el camino esté despejado», dijo el cimerio, mientras avanzaba sin dudar, su mirada fija en las sombras que se cernían sobre la villa. «Mantén a todos alerta. Aquí no hay lugar para sorpresas». El comandante de la guardia asintió y se adelantó con un par de hombres, haciendo señales para que los demás permanecieran en formación. El peso de las espadas y el hierro de las armaduras resonaban en el aire denso. A medida que se acercaban, una sensación extraña se apoderaba de Conan. No era miedo, sino una certeza visceral de que algo maligno acechaba. Algo más grande que las intrigas de Ascalante. El descubrimiento de lo inimaginable. La villa no era una residencia común de nobles, como Conan había esperado. Al acercarse a la entrada, pudo ver que la construcción parecía abandonada. La puerta de madera estaba rota, con marcas de quemaduras y arañazos en la superficie. Había huellas frescas de barro, pero no parecía que fueran humanas. «Esto no tiene sentido», murmuró Conan, mirando a su alrededor. Nabonidus, que había permanecido al fondo, parecía nervioso. El miedo estaba claramente pintado en su rostro, y la tensión de la situación no le ayudaba. «Es aquí, mi rey», dijo, su voz temblorosa. «Es aquí donde Ascalante se esconde». Conan hizo un gesto con la mano, indicando que se adentraran. Al instante, el grupo avanzó, moviéndose con sigilo. Al ingresar, el interior de la villa era aún más desconcertante. El aire estaba viciado, pesado por un aroma a hierbas quemadas y algo mucho más macabro. A medida que atravesaban los pasillos polvorientos, las sombras parecían moverse a su alrededor. «¡Cuidado!», gritó uno de los hombres, señalando hacia el fondo de la villa. De repente, una puerta se abrió, y una figura oscura emergió de las sombras. Era un hombre, o más bien, una cosa que en algún momento había sido humano. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su piel, más pálida que la nieve, estaba marcada por extraños símbolos. Tenía la apariencia de un sacerdote de Totamón, pero algo mucho peor se escondía detrás de esa máscara humana. Antes de que Conan pudiera reaccionar, la criatura levantó las manos, y un resplandor oscuro emanó de ellas, llenando la villa con una atmósfera opresiva y alienante. El aire se volvió más denso, y los corazones de los hombres comenzaron a acelerarse, como si estuvieran atrapados en una trampa invisible. Conan, sin embargo, no retrocedió ni un paso. La magia era peligrosa, sí, pero él había enfrentado peores horrores. «¡Abran paso!», gritó Conan, desenvainando su espada con un rugido. El resplandor de la espada cortó la oscuridad como un faro. La criatura avanzó, pero Conan fue más rápido. Con un movimiento preciso y letal, el cimerio partió en dos al ser oscuro. La figura cayó al suelo con un rugido ahogado, y el aire comenzó a despejarse lentamente.
La presión que sentían los hombres disminuyó, aunque no desapareció del todo. Esto no es natural, Próspero, dijo Conan, mirando la figura caída. El hechicero está aquí. Próspero observó a la criatura con una mezcla de temor y fascinación. ¿Qué era eso, Majestad? Conan frunció el ceño. El mal que habían enfrentado en la villa no era simplemente un conjuro común, era algo más antiguo, algo mucho más peligroso. Algo que camina entre los muertos y los vivos. Algo que Totamón ha desatado en nuestra tierra. La trampa se cierra. El eco de pasos resonó en la oscuridad, y pronto una multitud de figuras emergió de las sombras. No eran humanos, ni monstruos comunes. Eran soldados muertos, levantados por la magia de Totamón. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y sus cuerpos estaban cubiertos de viejas armaduras corroídas por el tiempo. Conan sabía que no tenían mucho tiempo. Este lugar estaba maldito, y el hechicero no los había dejado venir aquí solo por casualidad. «Atrás», ordenó Conan a sus hombres, levantando su espada. En ese momento, el horizonte se iluminó. Un estruendo ensordecedor sacudió la villa, y una figura oscura apareció en el umbral de una puerta en el fondo. Era Totamón, su rostro alargado y su mirada fija en Conan con una intensidad fría. «Bienvenido, Cimmerio», dijo la voz del hechicero, suave y cargada de malicia. «Sabía que vendrías. Este es solo el principio. El reino de Aquilonia caerá bajo mi voluntad». Conan avanzó, su espada brillando con el resplandor de la luz, mientras los muertos levantados avanzaban a su alrededor. No había vuelta atrás. La batalla había comenzado. La trampa estaba tendida, y el destino de Tarantia pendía de un hilo. Capítulo 9. El poder de la magia oscura. La villa estaba llena de un silencio mortal, interrumpido solo por el sonido del viento que chocaba contra las paredes de piedra. Las figuras muertas que se habían levantado por la magia de Totamón avanzaban lentamente, como si su propósito fuera claro y determinado. Su única misión era matar. Conan, con su espada firmemente empuñada, no permitió que el miedo lo afectara. La batalla no era nueva para él. Había enfrentado monstruos y hadas, demonios y hechiceros, pero el poder que sentía en el aire aquella noche era diferente. Algo más profundo y antiguo estaba en juego, algo que solo los que habían tocado las entrañas mismas del inframundo podían comprender. Totamón observaba la escena desde lo alto, sus ojos brillando con una luz fría, casi distante. Sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción mientras veía cómo el Cimmerio, con su furia inquebrantable, se lanzaba contra los muertos. Los hombres que lo acompañaban también combatían, aunque la lucha no parecía tan sencilla para ellos. Los muertos, aunque carentes de voluntad propia, estaban impulsados por una magia poderosa, que les otorgaba una resistencia sobrenatural. «¿Cómo crees que vas a detener lo inevitable?», dijo Totamón con su voz fría y calculada, su tono lleno de una arrogancia insostenible. «El destino de Aquilonia está sellado. Tú solo eres una pieza en este juego, Conan, un simple peón». Conan no le prestó atención. El hechicero quería que le respondiera, pero el Cimmerio solo veía una cosa en ese momento: la pelea. Las espadas brillaban bajo la luz de las antorchas, y la sangre de los muertos comenzaba a cubrir el suelo de la villa mientras Conan abría camino entre ellos con un furor imparable. Cada golpe era un canto de guerra. Cada muerte una prueba de que el hombre de acero que había nacido en los yermos del norte, alimentado por el odio y el coraje, no se detendría ante nada. El choque de espadas contra huesos resonaba como música en sus oídos. El Cimmerio se movía con una fluidez feroz, como un animal en su elemento, pero dentro de él, una furia mucho mayor hervía. La idea de que alguien, como Totamón, pudiera manipular a los muertos y destruir la vida en su tierra lo llenaba de rabia. Con cada muerto que caía, el hechicero parecía irritarse más, y finalmente se levantó de su lugar, su capa negra ondeando con la brisa como una sombra que se extendía sobre la villa. Totamón levantó las manos, y con un gesto simple, el aire se cargó de un poder tan abrumador que la villa pareció encogerse bajo su presencia. «Detente, Conan», gritó el hechicero con una fuerza en su voz que hizo vibrar el aire alrededor. «No te daré la muerte rápida que buscas. Te haré sufrir por lo que has osado desafiar». En ese momento, la realidad misma pareció distorsionarse. Un destello de luz verde iluminó la villa, y la tierra debajo de los pies de los guerreros comenzó a temblar.
Conan, a pesar de su fortaleza y resistencia, sintió una presión insoportable, como si el mismo peso del mundo cayera sobre él. La magia de Totamon era abrumadora. Era como una tormenta que arrastraba todo a su paso. La fuerza de la voluntad. Pero Conan no cedió. Su mente, entrenada para resistir todo tipo de adversidad, encontró en ese momento una fuerza aún más grande, la voluntad indomable de un hombre que no sabía qué significaba rendirse. Sabía que su destino estaba entrelazado con el de Aquilonia, y no podría dejar que el mal de Totamon destruyera su hogar. La oscuridad que el hechicero había desatado en la villa fue contestada por la luz de la espada de Conan. La hoja brilló como una estrella fugaz, cortando el aire cargado de magia y adentrándose en la negrura que la presencia del hechicero había creado. Con un grito salvaje, Conan corrió hacia Totamon. En ese instante, los muertos comenzaron a retroceder, como si la magia de su maestro no pudiera soportar el impacto de la voluntad del cimmerio. «Este es tu fin, hechicero», gritó Conan, saltando hacia Totamon con la espada levantada. El hechicero levantó sus manos en un intento de conjurar un hechizo mortal, pero antes de que pudiera completar el movimiento, la espada de Conan cortó la energía mágica. La luz verde que lo rodeaba desapareció, y el hechicero tropezó hacia atrás, desbordado por el poder físico de Conan. Totamon, por primera vez, pareció vulnerable. «No, no es posible», exclamó el hechicero, retrocediendo con un terror palpable en su voz. Pero Conan no permitió que Totamon se reagrupara. Con un grito feroz, lo siguió, sin dudar. La espada cortó el aire y la cabeza del hechicero cayó al suelo, rodando entre las sombras, mientras su cuerpo caía en un charco de oscuridad y sangre. La paz rota. Con el hechicero muerto, los muertos que lo seguían se desplomaron, su hechizo roto y la magia que lo sostenía disipándose como niebla al amanecer. La villa volvió a quedar en silencio, pero un silencio inquietante. Conan miró alrededor, observando cómo sus hombres terminaban con los últimos de los muertos. Había ganado la batalla, sí, pero el precio había sido alto. La magia de Totamon había dejado una cicatriz en la tierra misma, y aunque el hechicero había sido derrotado, las repercusiones de su poder seguirían sintiéndose. Es solo un comienzo, Conan. El mal siempre regresa. Las palabras resonaron en su mente como un eco, y el cimmerio supo que su lucha contra las sombras aún no había terminado. A pesar de su victoria, una sensación de inquietud lo invadió, como si el fin de esa batalla fuera solo un preludio de una amenaza aún más grande que se cernía sobre Aquilonia. Con una mirada fija en el horizonte, Conan entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 10. Ecos del pasado. El amanecer comenzó a disipar la oscuridad de la villa. A pesar de la victoria sobre Totamon, Conan no podía liberarse de la sensación de inquietud que lo había invadido desde la batalla. Mientras sus hombres terminaban de revisar el campo, buscando cualquier vestigio de la magia oscura que aún pudiera estar presente, el cimmerio permaneció en silencio, observando la ruina de la villa. Había algo más en juego, algo que no podía ignorar. La magia de Totamon había sido poderosa, pero el hechicero no era el único en su país que manejaba las artes oscuras. La batalla contra él había sido una advertencia. No solo contra lo que él mismo representaba, sino contra el mal que se estaba extendiendo lentamente por toda Aquilonia. Los hombres de Conan recogían los cadáveres de los muertos levantados, y algunos comenzaban a apagar las llamas que aún consumían las viviendas destruidas. A medida que las primeras luces del día iluminaban el lugar, la villa se veía ahora más desolada que nunca. Una quietud mortal reinaba en el aire. Conan caminó lentamente hacia la entrada de la villa, donde Nabonidus lo esperaba, visiblemente exhausto pero aliviado. El hechicero ya no estaba allí, y eso significaba que, por el momento, la amenaza se había desvanecido. «El mal ha sido erradicado, Majestad», dijo Nabonidus, su tono tenso pero esperanzado. «La villa está libre de la maldición que Totamon desató». Conan no respondió de inmediato. Sabía que el hechicero había sido derrotado, pero algo en la forma en que Nabonidus había hablado lo inquietó. Había demasiados rastros de magia negra en el aire, demasiadas señales de que este no era un problema aislado. «¿Está todo claro?», preguntó Conan finalmente, girándose hacia Nabonidus. El mago asintió lentamente, pero el brillo en sus ojos no parecía tan confiado como su tono. «Sí, pero hay algo que no puedo entender, Conan», respondió Nabonidus, como si finalmente se hubiera atrevido a admitir lo que le preocupaba.
Totamón no actuó solo. Alguien más lo estaba guiando. Alguien que está más allá de lo que conocemos. Conan frunció el ceño, dándose cuenta de que las palabras de Nabonidus no eran solo vacías. Algo mayor estaba en marcha. Totamón no había sido el verdadero líder de los eventos que se habían desencadenado en Aquilonia. Había sido una herramienta en manos de alguien más poderoso. ¿Qué quieres decir?, preguntó Conan, su voz grave, pensativa. Nabonidus se acercó un poco más, su mirada buscando la del cimmerio. Hace muchos años, cuando estudiaba las artes oscuras, me encontré con una profecía antigua. Un hombre, oscuro y poderoso, conocido solo como el Señor de las Sombras, ha estado manipulando a hechiceros como Totamón para desestabilizar los reinos de nuestro mundo. Esa persona ha estado trabajando en las sombras, y cada hechicero que hemos enfrentado ha sido un peón en su plan ***. El rostro de Conan se endureció. Un enemigo en las sombras, manipulando desde lejos. Eso no era algo que pudiera ser resuelto fácilmente con una espada. Este nuevo enemigo representaba una amenaza mucho más compleja que cualquier otro que hubiera enfrentado antes. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó Conan. Su tono no era de reproche, sino más bien una simple interrogante. Nabonidus bajó la mirada, avergonzado. Por miedo. Durante años, he tenido fragmentos de información, pero nunca pude confirmar que existiera una figura tan poderosa detrás de todo. Pensé que era una coincidencia, un rumor más de las tierras del este. Pero ahora, después de lo que hemos visto, puedo decir con certeza que no es así. El Señor de las Sombras es real. Y ahora, él está buscando algo más que el simple control de Aquilonia ***. Conan asintió lentamente, procesando las palabras de Nabonidus. Este Señor de las Sombras no solo había estado manipulando a hechiceros, sino que probablemente había influenciado guerras, conjuros, y todas las fuerzas oscuras que se habían desatado en las tierras cercanas. ¿Y qué quiere?, preguntó Conan, dando un paso hacia el mago. No lo sé. Nabonidus admitió. Pero he encontrado algo en los textos antiguos, algo relacionado con un artefacto, algo que puede dar al Señor de las Sombras poder absoluto. Y ese artefacto está en alguna parte de Aquilonia. La revelación cayó sobre Conan como un golpe directo. El artefacto. Un objeto de poder capaz de alterar el curso del destino de todo un reino. ¿Dónde está?, preguntó Conan, ahora mucho más alerta, sus ojos brillando con determinación. No lo sé, pero creo que el primer paso es encontrarlo. Nabonidus parecía pensativo, como si las piezas de un rompecabezas finalmente comenzaran a encajar. Este artefacto podría estar en las profundidades del país, en algún lugar olvidado por el tiempo. Y si no lo encontramos antes que el Señor de las Sombras, podría ser demasiado tarde. Conan asintió con gravedad. Sabía que este era solo el comienzo de algo mucho mayor. El enemigo no era solo un hombre, sino una fuerza que había operado en las sombras, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. El destino de Aquilonia no estaba solo en sus manos, sino en las manos de todos los que luchaban contra la oscuridad. Pero Conan sabía algo que ninguno de ellos debía olvidar: solo aquellos que no temen enfrentarse a la oscuridad tienen la oportunidad de vencerla. Y él no iba a permitir que este nuevo mal dominara su tierra. Entonces prepárate, Nabonidus. No importa lo que cueste. Encontraremos ese artefacto y lo destruiremos antes de que el Señor de las Sombras pueda usarlo. Conan se giró hacia el horizonte, sus ojos fijos en el futuro incierto, pero determinado. La guerra no había terminado. Solo había comenzado. Capítulo 11. El viaje al corazón de la oscuridad. Los días que siguieron fueron sombríos y cargados de tensión. Tras la revelación de Nabonidus sobre el artefacto y el enigmático Señor de las Sombras, Conan sabía que su próximo paso no podría ser trivial. El futuro de Aquilonia y, posiblemente, del mundo entero dependía de su capacidad para encontrar y destruir esa reliquia antes de que cayera en manos equivocadas. Los ecos de la magia oscura, que aún resonaban en los rincones de la villa, no dejaban lugar a dudas. El mal estaba al acecho. Conan reunió a sus hombres, y, aunque muchos de ellos estaban cansados y heridos tras la batalla contra los muertos de Totamón, su determinación no flaqueó. El espíritu de la lucha no se extinguía fácilmente en los guerreros de Aquilonia. Nabonidus, por su parte, estaba dispuesto a acompañarlos, pero su magia era ahora más limitada,
pues el hechizo de Totamón había drenado muchas de sus fuerzas. El viaje al corazón de Aquilonia, donde se decía que el artefacto podría estar oculto, no sería fácil. Las tierras eran vastas y peligrosas, llenas de ruinas olvidadas, bosques oscuros y montañas imponentes que desafiaban a cualquiera que se atreviera a cruzarlas. Lo que más preocupaba a Conan no era la travesía en sí, sino las fuerzas que, sabiendo de su misión, intentarían detenerlo. En la primera noche de su viaje, ya en los límites de las colinas que rodeaban la villa destruida, el Cimmerio sintió la presencia de algo extraño. No era la misma sensación de magia maligna que había experimentado en la villa, sino algo más personal. Alguien o algo lo observaba. Al principio pensó que podría ser un simple reflejo de su agotamiento, pero la sensación no lo abandonó. Nabonidus, ¿sientes eso?, preguntó Conan, deteniéndose y mirando al mago con una mirada profunda. El mago, que había estado caminando junto a él, levantó la cabeza hacia las oscuras colinas que los rodeaban, sus ojos entrecerrados en concentración. Sí. Hay algo. No es magia común. Es más como una presunción, un peso que recae sobre nosotros, respondió Nabonidus, su rostro palideciendo un poco ante lo que sentía. Creo que alguien nos está siguiendo. Conan no dudó. En las tierras salvajes como las que estaban cruzando, las emboscadas eran comunes, y no iba a ser sorprendido por los oscuros misterios de esta tierra. Con un gesto, hizo que sus hombres se prepararan. Asegúrense de estar alertas, dijo Conan, bajando la voz. Manténganse en formación, y que nadie se separe del grupo. El viaje continuó con una sensación de inquietud persistente. El clima comenzó a cambiar. El viento se volvía más frío y cortante, y las nubes negras, como un presagio de la oscuridad que se avecinaba, cubrieron el cielo. Con cada paso que daban, la sensación de que algo estaba cerca se intensificaba. Al caer la noche, el campamento fue levantado rápidamente, con todos los guerreros manteniéndose en alerta. Las sombras danzaban alrededor del fuego, proyectando figuras extrañas en el suelo. Conan se sentó junto a Nabonidus, con la espada a su lado, mientras el mago estudiaba un antiguo mapa, en busca de más pistas sobre la ubicación del artefacto. Si la leyenda es cierta, comenzó Nabonidus, rompiendo el silencio, el artefacto debería encontrarse en las ruinas de un templo antiguo, escondido en las montañas de cobre. La leyenda habla de un lugar olvidado, donde los guardianes de las sombras esperan a los que osan buscar el poder del artefacto. Conan escuchaba atentamente, pero su mirada estaba fija en la oscuridad que rodeaba el campamento. Algo no estaba bien. La sensación de ser observado seguía persistiendo, y comenzó a recorrer los alrededores con su aguda percepción. ¿Guardias?, preguntó Conan sin apartar la vista de las sombras. Nabonidus asintió, un poco desconcertado. Quizá. O tal vez algo peor. Los guardianes no siempre son humanos, Conan, dijo el mago con una ligera tensión en la voz. De repente, un movimiento rápido entre los árboles llamó la atención de los hombres de Conan. Algo se estaba acercando. Formación, gritó Conan. Los hombres se prepararon para lo que fuera que se acercaba, con espadas y lanzas listas. Conan sabía que, si bien la oscuridad podría ocultar muchas cosas, no importaba lo que enfrentaran, él no cedería. En un instante, una figura emergió de las sombras, un hombre, alto, de rostro oscuro y encapuchado, con una capa que se movía como si estuviera hecha de la misma oscuridad que los rodeaba. Se acercó lentamente, sin prisa, como si nada en el mundo pudiera detenerlo. Sus ojos brillaban con una luz roja, un resplandor aterrador que iluminaba brevemente la cara de los hombres de Conan. ¿Qué es esto?, preguntó Conan, avanzando hacia él. ¿Un mensajero? ¿Un espía? La figura se detuvo frente a Conan, su voz baja y susurrante. No eres bienvenido en estas tierras, Conan, dijo la figura, con una risa que parecía resonar en el aire mismo. El Señor de las Sombras no permitirá que continúes. Si sigues este camino, todo Aquilonia será destruido, y tú serás el primero en caer. Conan no vaciló. La amenaza fue clara, pero no intimidadora. Lo que sí le preocupaba era el tono de la voz, la seguridad con la que hablaba el desconocido. Era como si ya supiera el futuro. ¿Quién eres?, preguntó Conan, sus ojos fijos en la figura. El extraño levantó la mano, haciendo un gesto que hizo que la oscuridad alrededor de ellos se volviera aún más densa. Un silencio mortal cayó sobre el campamento.
Soy uno de los guardianes de las sombras. Respondió la figura. Tu misión no tendrá éxito. El artefacto ya está más allá de tu alcance. Conan levantó su espada, listo para enfrentar a este misterioso enemigo, pero antes de que pudiera hacer el primer movimiento, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó un leve murmullo, una risa lejana que retumbaba en las mentes de los guerreros. El campamento volvió a quedar en silencio. La amenaza había sido clara, pero no había sido vencida. Conan miró a sus hombres, viendo el desconcierto en sus rostros. No tenemos tiempo que perder, dijo Conan, su voz firme, aunque su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Vamos, el camino hacia las montañas de cobre no será fácil, pero no nos detendrán. El artefacto debe ser destruido. El viaje continuó. Los guardianes de las sombras, como advertía la figura, eran solo el principio de algo mucho más grande y oscuro. Pero Conan sabía que el destino de Aquilonia dependía de que él siguiera adelante, sin importar los peligros que se interpusieran en su camino. Capítulo 12. La travesía de la niebla. El sol apenas comenzaba a salir cuando Conan y su grupo partieron hacia las montañas de cobre. El aire estaba pesado, y una niebla densa, como un manto impenetrable, rodeaba los árboles y las colinas. El frío se colaba en sus ropas, y aunque los hombres caminaban con determinación, no podían evitar sentir que algo acechaba en cada rincón de la espesura. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, y un viento gélido soplaba desde las montañas. La sensación de estar siendo observados nunca desaparecía. Cada crujido de las ramas y cada susurro del viento parecía aumentar la inquietud entre los hombres de Conan. El viaje había tomado un giro hacia lo desconocido, y cada paso los acercaba a lo que podría ser su perdición. La niebla se espesó aún más, y Conan tuvo que reducir el paso, pues la visibilidad era ahora apenas de unos pocos metros. Nabonidus caminaba a su lado, sus ojos escudriñando el terreno mientras murmuraba palabras de poder, como si intentara mantener a raya alguna fuerza invisible que los rodeaba. Es extraño, Conan, dijo Nabonidus, su voz tensa. Este lugar está impregnado de magia antigua, mucho más poderosa que la que enfrentamos en la villa. Algo nos está esperando aquí. Conan asintió, mirando a su alrededor. La magia que emanaba de las montañas parecía interferir con sus propios sentidos. Era como si la niebla misma estuviera viva, consciente de su presencia. El aire estaba cargado de una extraña energía, un peso que se sentía en cada respiración. El grupo avanzó en silencio, con solo el sonido de sus pasos rompiendo el manto de quietud que los rodeaba. Los hombres de Conan, acostumbrados a la batalla y al peligro, no se sentían cómodos en este entorno. Cada sombra parecía moverse, y cada ruido parecía más grande de lo que realmente era. Después de varias horas de caminata, alcanzaron el borde de un acantilado que daba a un vasto valle cubierto de niebla. Al fondo, apenas visible a través del espeso velo gris, se alzaba la majestuosa y aterradora silueta de las montañas de cobre. Su cumbre se perdía en el horizonte, envuelta por las nubes y la niebla. Era un paisaje desolado, en el que la quietud y la amenaza se fusionaban. Este es el lugar, dijo Nabonidus, mirando el valle con una mezcla de asombro y temor. El templo que buscamos debe estar en algún lugar de esas montañas. Conan no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos recorrían la niebla, buscando cualquier indicio de movimiento, cualquier señal de que no estaban solos. El peligro acechaba, y sabía que lo que sea que estuviera esperando en ese valle no se quedaría esperando mucho tiempo. De repente, un rugido profundo y distante retumbó por las montañas. Era un sonido bajo, gutural, que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Los hombres se detuvieron en seco, sus ojos fijos en la neblina que parecía latir al ritmo del sonido. Conan apretó su espada, sintiendo la adrenalina subir, mientras sus hombres se preparaban para lo peor. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los guerreros, su voz cargada de incertidumbre. Nabonidus frunció el ceño, su rostro pálido mientras intentaba leer las señales que emanaban del ambiente. Eso no es normal, dijo el mago. Algo está despertando en este lugar. Conan dio una orden rápida para que el grupo avanzara, con los guerreros reforzando su formación. Sabía que ese rugido no era un simple eco de la montaña, era una señal de que algo mucho más grande y antiguo estaba en marcha. La magia que sentían en el aire, combinada con la presencia de los guardianes de las sombras,
les indicaba que no solo enfrentaban una búsqueda por el artefacto. Había algo más, algo mucho más oscuro que los esperaba en las profundidades del templo. A medida que avanzaban por el borde del valle, el terreno comenzó a volverse más empinado y rocoso. La niebla, aunque densa, comenzaba a despejarse ligeramente, permitiendo ver mejor el camino hacia las montañas. Las rocas brillaban con un tono metálico, como si estuvieran impregnadas de un poder arcano que las hacía reflejar la luz de manera extraña. El rugido volvió a resonar, mucho más cerca esta vez. Conan no dudó. Era un enemigo, y estaba claro que quería retrasarlos. De repente, un crujido estremecedor resonó detrás de ellos. Una gigantesca criatura, de piel escamosa y ojos brillantes como la obsidiana, emergió de la niebla. Era un ser enorme, con colmillos largos y afilados, y garras tan grandes como espadas. La criatura parecía estar hecha de sombras y oscuridad, como si el propio valle hubiera cobrado vida para atacarlos. Los hombres de Conan se dispersaron, desenvainando sus espadas y lanzas al unísono. La criatura avanzó rápidamente, y aunque su tamaño era imponente, la furia de los guerreros de Aquilonia no flaqueó. Conan, con su espada levantada, dio un grito de guerra y se lanzó hacia la bestia. El combate comenzó con una furia inusitada. Las garras de la criatura cortaban el aire, pero los guerreros ágiles esquivaban y contraatacaban con precisión. Conan, aprovechando su velocidad y fuerza, se acercó a la bestia, cortando en un movimiento fluido y mortal. La espada chocó contra las escamas de la criatura, creando chispas y una explosión de energía que hizo que la criatura gruñera de dolor. Conan no retrocedió, sino que siguió atacando con fiereza. El combate era violento, pero el cimmerio estaba acostumbrado a enfrentarse a monstruos de todo tipo, y no dejaría que esa criatura los retrasara. Finalmente, tras una serie de movimientos rápidos y certeros, Conan logró alcanzar el punto débil de la bestia, atravesando su pecho con su espada. La criatura emitió un último rugido y cayó al suelo, derrapando sobre las rocas con un sonido espantoso. Los guerreros de Conan se quedaron en silencio, observando cómo la bestia se desvanecía lentamente en las sombras, como si nunca hubiera existido. Nabonidus, que había estado observando desde una distancia segura, se acercó rápidamente. «Este es solo el principio, Conan», dijo, respirando con dificultad. «Algo mucho más grande nos está esperando en las montañas. Pero debemos continuar, y pronto. No tenemos mucho tiempo». Conan asintió, mirando las montañas que se elevaban ante él. Sabía que esta era solo una pequeña parte del desafío que les esperaba. Pero no importaba lo que viniera. El artefacto debía ser destruido. «Avancemos», ordenó Conan, su voz firme y llena de determinación. «El Señor de las Sombras no ganará». Capítulo 13. La entrada al Templo de la Sombra. El viento soplaba con más fuerza a medida que Conan y su grupo ascendían hacia las montañas de cobre. La niebla, aunque aún persistía, empezaba a despejarse gradualmente, revelando un paisaje árido y desolado. La roca afilada y escarpada formaba un terreno peligroso, dificultando el avance del grupo. Sin embargo, el cimmerio no dejó que las dificultades externas le afectaran. Sabía que el destino les aguardaba más arriba, en lo más profundo de las montañas, donde el templo se ocultaba. La atmósfera alrededor de ellos se volvía más pesada. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y el rugido lejano de la criatura que había atacado al grupo aún resonaba en sus mentes. Pero había algo más en el aire, algo aún más ominoso que la bestia. Era la sensación de que estaban entrando en un territorio prohibido, un lugar donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujaban. A medida que avanzaban por el estrecho sendero, el terreno se volvía más accidentado. Las rocas brillaban con una luz rojiza, como si la misma tierra estuviera bañada por el reflejo de un fuego ancestral. Nabonidus, que había estado en silencio durante la mayor parte de la ascensión, finalmente habló. «Este lugar está impregnado de magia antigua», dijo, mirando alrededor con inquietud. «No es solo un templo. Es un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionan. Las fuerzas que lo protegen son poderosas, y la oscuridad que lo rodea se alimenta de la desesperación». Conan asintió sin decir una palabra. Estaba acostumbrado a enfrentarse a la oscuridad, pero esta vez, algo le decía que lo que encontrarían en el templo podría ser más allá de todo lo que había enfrentado antes. La relación entre la magia y las sombras parecía más profunda aquí.
Cada paso que daban los acercaba más a lo que podría ser su perdición. El grupo se detuvo brevemente cuando llegaron a una gran abertura en la roca. El terreno se volvía aún más sombrío, con un eco profundo que parecía resonar desde las entrañas mismas de las montañas. Ante ellos, se alzaba una estructura monumental, parcialmente cubierta por la niebla que persistía en el valle. Era un templo antiguo, en ruinas pero aún impresionante. Sus columnas de piedra estaban adornadas con inscripciones arcaicas y símbolos extraños que parecían moverse sutilmente bajo la luz tenue. El lugar irradiaba una sensación de poder y peligro latente. «Aquí está», dijo Nabonidus, su voz baja, casi reverente. «El templo de las sombras». Conan observó la entrada del templo con cautela. La gran puerta de piedra, marcada con símbolos de lo que parecían criaturas míticas y demoníacas, estaba abierta, como invitándolos a entrar. El aire que salía del templo era frío, denso, y olía a humedad y a lo que solo podría describirse como decadencia. Sin embargo, no había vuelta atrás. El artefacto estaba dentro, y la oscuridad que amenazaba a Quilonia solo se detendría si lograban destruirlo. «Debemos proceder con cautela», dijo Conan, con su voz firme, pero con una pizca de seriedad que nunca antes había mostrado. «No sé lo que nos espera, pero no podemos dejar que nada nos detenga». Conan, seguido de Nabonidus y sus hombres, avanzó hacia la entrada. La oscuridad parecía tragarlos a medida que se adentraban en el templo. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, y el eco de sus movimientos se multiplicaba, creando una sensación de estar siendo observados. El templo parecía vacío, pero había una presión en el aire que no se podía ignorar. Algo los observaba en las sombras. A medida que avanzaban por el templo, las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, algunas aún brillando con una luz dorada tenue, mientras que otras parecían desvanecerse en la penumbra. Con cada paso, las inscripciones tomaban forma en su mente, hablándoles de antiguos rituales, sacrificios y pactos con seres oscuros, de dioses olvidados y criaturas infernales. Nabonidus murmuraba para sí mismo mientras recorría las paredes, reconociendo símbolos de los que apenas había oído hablar. «Este lugar es antiguo, Conan», dijo el mago con voz temblorosa. «Mucho más de lo que creía. Los poderes que se han reunido aquí son vastos y peligrosos. No podemos subestimarlo». Conan no respondió, pero su expresión se endureció. El eco de los pasos en el templo parecía volverse más fuerte, como si el lugar mismo estuviera cobrando vida, escuchándolos. De repente, una corriente de aire helado los envolvió, y las antorchas que iluminaban el camino parpadearon. Una risa baja y gutural rompió el silencio. Era la misma risa que había escuchado en la niebla, esa voz ominosa que había advertido a Conan y su grupo. La sensación de peligro se intensificó, y los guerreros se agruparon más cerca de Conan, empuñando sus armas con firmeza. De las sombras de las paredes del templo, surgieron figuras oscuras, envolviendo las columnas de piedra. Eran los guardianes de las sombras, figuras humanoides, con rostros cubiertos por capuchas y ojos brillantes de un rojo intenso. Sus cuerpos parecían desvanecerse en la neblina, como si fueran sombras hechas carne, sin forma sólida. «No deberíais estar aquí», dijo una de las figuras, su voz resonando en el aire como un susurro en la oscuridad. «El artefacto está protegido. Nadie que haya osado buscarlo ha regresado. Y vosotros también pereceréis». Conan dio un paso al frente, su espada levantada, su mirada fija en los guardianes. «He venido a destruir lo que está aquí», respondió, su voz llena de furia y determinación. «Y no me detendré ante nada». Los guardianes no hicieron ningún movimiento, pero sus ojos brillaron con intensidad. El aire se cargó de energía, y una presión palpable se apoderó de la sala. El lugar estaba a punto de estallar en una confrontación, y Conan sabía que no podrían retroceder ahora. «Así que será la muerte la que vendrá a reclamaros», dijo otro guardián, antes de dar una orden en un idioma desconocido. De repente, el suelo bajo los pies de Conan comenzó a vibrar, y las sombras cobraron vida, atacando desde todas direcciones. El cimmerio se preparó para el combate, sabiendo que solo a través de su fuerza y habilidad podría superar las fuerzas oscuras que intentaban detenerlos. La batalla comenzaba. Capítulo 14. La larga noche de sombras. La oscuridad que envolvía el templo parecía cobrar vida propia, y el peso del aire denso se hizo casi insoportable.
Las sombras se movían como entidades vivas, deslizándose por las paredes y el suelo con un propósito malévolo. Los guardianes de las sombras no eran simples espectros. Eran los últimos vestigios de una antigua magia, seres que habían sido convocados para proteger el templo de cualquier invasor. Conan y su grupo se encontraron rodeados, sabiendo que el combate no solo sería contra estos seres, sino contra el mismo mal que había impregnado este lugar durante milenios. Los guerreros de Conan, en su mayoría experimentados y temerosos solo de la muerte misma, no titubearon. Conan levantó su espada con firmeza, el acero brillando en la tenue luz de las antorchas que parpadeaban alrededor de la sala. No estaba dispuesto a rendirse. Sabía que este templo, con toda su oscuridad y misterio, era la última barrera antes de llegar al artefacto que debía destruir. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara, su misión no cambiaría. «Preparaos», ordenó Conan, su voz resonando en la sala vacía. Los guardianes de las sombras, que hasta ese momento se habían mantenido inactivos, se desvanecieron en un suspiro, desapareciendo en las tinieblas de la sala, solo para reaparecer de inmediato a su alrededor. Su forma espectral les otorgaba velocidad, y parecían fusionarse con la propia oscuridad, haciéndolos casi imposibles de seguir con los ojos. Nabonidus, que había estado observando el enfrentamiento con creciente preocupación, murmuró unas palabras que se mezclaron con el aire pesado, pero sus conjuros parecían no tener efecto sobre los guardianes. La magia de las sombras era mucho más antigua y poderosa que la de Nabonidus. Los hechizos del mago se disipaban en el aire, como si las sombras las absorbieran. Conan, sin embargo, no esperaba que la magia fuera la solución. Confiaba en su fuerza física y habilidad para luchar, y sabía que, en última instancia, los guardianes de las sombras tendrían que ser derrotados con acero y voluntad. No estaba dispuesto a rendirse ante las artes oscuras. Uno de los guardianes se materializó frente a Conan con una velocidad impresionante, levantando una espada de obsidiana. El golpe fue rápido y preciso, pero Conan lo esquivó con una habilidad que solo un hombre de su destreza podía lograr. Su espada brilló en la oscuridad, cortando a través del aire y cruzando con la de su enemigo, un choque metálico que resonó en las paredes del templo. Conan, con su increíble fuerza, empujó a su oponente hacia atrás, pero el guardián no retrocedió. Era imparable. En lugar de eso, el guardián dejó escapar un grito gutural, y otros comenzaron a rodearlo, atacando desde todos los ángulos. El cimmerio bloqueó y esquivó cada golpe, pero sabía que no podía continuar así por mucho tiempo. Necesitaba acabar rápido. En ese momento, Nabonidus, al ver que los hechizos no funcionaban, se adentró en la sala, con un destello de desesperación en los ojos. Sacó un grimorio antiguo de su bolsa, y comenzó a recitar una serie de invocaciones. Aunque las sombras se reían de los conjuros de menor poder, parecía que el mago estaba preparándose para un hechizo más peligroso, algo que podría alterar el curso de la batalla. Conan, mientras tanto, luchaba ferozmente contra los guardianes. Cada golpe de su espada cortaba la carne intangible de las sombras, pero no bastaba para derribarlos. Con un feroz rugido, lanzó un tajo vertical que alcanzó a uno de los guardianes de lleno, partiendo su cuerpo en dos. La figura se disolvió en humo negro, pero otro ocupó su lugar casi de inmediato. A pesar de los esfuerzos del cimmerio, la multitud de seres espectrales lo abrumaba. Comenzó a sentir la presión de la lucha constante, y sus músculos se tensaban, su respiración se volvía más pesada, mientras las sombras golpeaban su cuerpo con una fuerza sobrenatural. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Cada enemigo caído era solo un paso más cerca de su objetivo final. Finalmente, Nabonidus terminó su conjuro. Con una palabra final, la energía arcana explotó en una onda que iluminó toda la sala. Las sombras retrocedieron momentáneamente, y Conan aprovechó la oportunidad. Con un grito de furia, atravesó a un guardián con su espada, disolviendo su forma espectral en una ráfaga de oscuridad que se desvaneció en el aire. Nabonidus, exhausto por el uso de su magia, se tambaleó hacia atrás, pero apenas se recuperó, continuó incantando, más débil que antes, pero determinado. Con cada conjuro, las sombras que se aproximaban parecían desvanecerse con mayor facilidad, y los guardianes comenzaron a disminuir en número. Conan, viendo que la batalla comenzaba a inclinarse a su favor, no dejó de luchar. Sabía que la clave para derrotar a las sombras no era solo la fuerza física, sino la unión de su voluntad indomable y el poder mágico de Nabonidus. Los hombres de Conan, siguiendo su ejemplo,
luchaban con renovada furia, logrando finalmente derrotar a las sombras restantes. El último de los guardianes de las sombras cayó con un estrépito, desintegrándose en un torbellino de niebla negra que se disolvió en el aire. El templo, al parecer, había dejado de latir con la energía oscura que lo había alimentado. El silencio que siguió fue espeso, pero finalmente, los guerreros pudieron relajarse, aunque solo brevemente. «Lo hemos logrado», dijo Conan, su voz grave, pero con un atisbo de cansancio. «Pero esto no ha terminado». Nabonidus, jadeando, se acercó a Conan, con una expresión preocupada en su rostro. «El templo aún tiene secretos que debemos desvelar», dijo el mago, su voz temblorosa. «El artefacto que buscamos no estará tan fácilmente accesible». Conan asintió, mirando la oscura entrada que aún se encontraba ante ellos. Sabía que lo peor aún estaba por venir. El artefacto que había sido protegido por la sombra seguramente no era algo que pudiera ser destruido tan fácilmente. Y lo que quedaba por delante sería aún más peligroso que cualquier batalla que hubiera enfrentado. Avanzaron hacia la oscuridad, decididos a no dejar que el mal siguiera extendiéndose, pero el terror que había comenzado en las profundidades de la tierra no se desvanecería tan fácilmente. El templo tenía mucho más para ofrecerles, y Conan lo sabía. La última batalla estaba por comenzar. Capítulo 15. El último enfrentamiento. La penumbra dentro del templo se volvía más densa a cada paso. Conan, Nabonidus y los pocos guerreros que quedaban se adentraron en lo más profundo de las ruinas. El suelo de piedra crujía bajo sus botas, resonando en el vacío que parecía absorber cada sonido, cada susurro, cada respiro. El aire era aún más frío aquí, y la sensación de amenaza palpable, como si algo los estuviera observando, nunca desaparecía. El templo, aunque aparentemente en ruinas, estaba lleno de símbolos y relicarios en las paredes. Las sombras que habitaban en su interior ya no eran meras entidades oscuras, sino algo mucho más siniestro, una fuerza que parecía haberse consolidado en el mismo corazón del lugar. Con cada paso, Conan sentía como si una presencia pesada lo envolviera, una magia antigua que estaba viva, como si el templo fuera un ser viviente. No solo era el artefacto lo que debían destruir, sino el mismo poder que lo había traído a la existencia. «Estamos cerca, Conan», dijo Nabonidus con voz temblorosa, mientras sostenía su grimorio. El mago parecía exhausto, pero su mente estaba clara. «He estudiado este templo toda mi vida. Este lugar está infundido con la esencia de una de las entidades más antiguas del mundo, algo que ni siquiera los dioses de la antigüedad pudieron destruir». Conan frunció el ceño. El peligro de su misión no hacía más que aumentar, pero no había marcha atrás. Sabía que para salvar a Aquilonia, debía eliminar lo que fuera que se ocultara en lo más profundo del templo, lo que había protegido el artefacto durante tanto tiempo. Si fallaban, todo estaría perdido. La oscuridad que los rodeaba podría extenderse a través de todo el mundo conocido. Finalmente llegaron a una cámara central, donde un altar oscuro se alzaba en el centro del suelo, rodeado por una serie de extrañas runas que brillaban con un resplandor pálido y fantasmagórico. En el altar descansaba un objeto cubierto por una capa de sombra. Conan sintió una presión inmediata, como si el aire mismo se volviera más denso alrededor de él. Nabonidus avanzó con cautela, sus ojos fijándose en el artefacto. «Ahí está», murmuró Nabonidus, señalando hacia el altar, su voz llena de una mezcla de fascinación y miedo. «El corazón de la oscuridad». El corazón de la oscuridad era una gema de un negro profundo, rodeada por destellos rojos que parecían pulsar con vida propia. Conan podía sentir su poder desde donde estaba. Era un poder tan antiguo y oscuro que ni siquiera él, con toda su fuerza y experiencia, podía comprender en su totalidad. Era un objeto tan peligroso que su sola existencia era una amenaza para el mundo. Conan se adelantó, su espada en mano, mientras Nabonidus se colocaba detrás, levantando sus manos como si estuviera preparando otro conjuro. Pero justo cuando Conan se acercaba al altar, un rugido bajo y gutural resonó en el aire, retumbando en las paredes del templo. Las sombras comenzaron a moverse con mayor rapidez, envolviendo la sala en una oscuridad aún más espesa. «No es solo el artefacto lo que debemos temer», gritó Nabonidus. «La entidad que lo protege se está despertando». Las paredes del templo comenzaron a temblar, y una gran grieta se abrió en el suelo, de donde surgió una figura oscura, gigantesca. Era un ser hecho de sombras puras,
una amalgama de formas humanoides, pero con ojos brillantes y rojos, como brasas en la oscuridad. Su rostro no era visible, solo un vacío absoluto donde debería estar. Era un demonio, una de las entidades primordiales que habían sido selladas por los dioses en tiempos remotos. El ser, al ver a los intrusos, levantó su mano hacia ellos, y una ola de oscuridad se desató desde su palma, golpeando el suelo con una fuerza abrumadora. Conan apenas tuvo tiempo de reaccionar, saltando hacia un lado para evitar ser alcanzado por el impacto, pero la energía de la oscuridad comenzó a envolver la sala, formando barreras impenetrables. «Debemos destruir el corazón», gritó Nabonidus, con desesperación en su voz. «Solo entonces podremos sellar la entidad y detener este mal». Conan asintió. Sabía que solo con destruir el artefacto podrían derrotar al monstruo y sellar la oscuridad que había sido liberada. Pero no sería fácil. El ser parecía invencible, su forma etérea permitiéndole desaparecer y reaparecer en cualquier parte de la sala. Era como si luchara contra la misma sombra. Conan se lanzó hacia el altar, el demonio siguiéndolo rápidamente. Los guerreros de Conan trataban de contener a las sombras que surgían por doquier, pero la criatura parecía desbordar su poder a medida que avanzaba. Conan sintió el peso de su misión, el peso de la esperanza de su reino sobre sus hombros, mientras luchaba contra la oscuridad que lo rodeaba. El cimmerio llegó al altar, y con una fuerza brutal, levantó su espada. El demonio, al ver su movimiento, emitió un grito de ira, y su sombra se desplegó como una ola negra hacia él, intentando envolverlo. Conan, con un grito salvaje, lanzó un tajo que cortó el aire, dirigiéndolo hacia el corazón de la oscuridad. El impacto fue más allá de cualquier expectativa. La espada de Conan chocó contra el artefacto, y una explosión de luz y sombra se desató en la sala. La oscuridad comenzó a disiparse, el demonio se retorció en el aire, como si fuera incapaz de mantenerse en pie. El corazón de la oscuridad comenzó a desintegrarse, reduciéndose a polvo bajo el peso de la fuerza de Conan. Con un último rugido, la entidad se desvaneció en una nube de sombra, y la sala cayó en un silencio mortal. Las sombras que antes se movían por la sala se desvanecieron, y el aire, antes espeso y cargado, se limpió por completo. El demonio había sido derrotado, y el corazón de la oscuridad destruido. Conan cayó de rodillas, exhausto, su espada caída a su lado. El templo ya no vibraba con energía oscura. El mal que lo había consumido por tanto tiempo había sido sellado. Los guerreros se acercaron a él, ayudándolo a levantarse. Nabonidus, con una expresión mezcla de alivio y agotamiento, observaba lo que quedaba del templo. «Lo hemos logrado», dijo Nabonidus, con voz temblorosa. «El mal ha sido detenido». Conan observó el altar una última vez, y luego se volvió hacia la salida. Sabía que su tarea aún no había terminado. El reino aún necesitaba de su fuerza, y aunque la batalla en el templo había terminado, el mundo aún estaba lleno de sombras que debían ser enfrentadas. El viento de la mañana comenzaba a soplar, limpio y fresco. Conan, el cimmerio que había derrotado las sombras, sabía que mientras estuviera de pie, la oscuridad nunca volvería a ganar. Había triunfado, pero en el horizonte, nuevos desafíos esperaban. Gracias por acompañarnos en esta aventura épica del Fénix en la espada. Si te ha gustado este viaje a través de las sombras y la valentía, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. Tu apoyo es crucial para seguir trayendo más historias como esta. Hasta la próxima.